Buenos días, mis amigos. Un gran saludo en esta charla de la sexualidad humana para las enseñanzas que da la Ermita de la Caridad en la Arquidiócesis de Miami. Entonces, comenzamos siempre con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trinidad Santísima, te amamos, te adoramos, te damos gracias por todas tus bendiciones. A pesar de las dificultades de nuestra vida, sabemos, Señor, y estamos convencidos de que tú nos acompañas, que tú caminas con nosotros. Por eso expresamente que nuestra fe es una fe encarnada en la persona de Jesucristo, que camina con nosotros en nuestra historia y en nuestra vida personal. Pedimos, Señor, que envíe este Espíritu Santo para estas charlas de la sexualidad humana, que podamos comprender qué quieres tú para nosotros con respecto a nuestra masculinidad o feminidad, de vivirla sagradamente, de vivirla como tú quieres, Señor, este gran don y regalo que nos has dado de nuestra sexualidad humana. Muy especialmente en esta época te pedimos por aquellas personas que están más necesitadas de tu divina misericordia. Y esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, para presentarme brevemente, mi nombre es Alfredo Chofi. Soy sacerdote católico en la Arquidiócesis de Miami por más de 35 años ya. Y en resumen, tengo un doctorado en Teología Moral de la Universidad Gregoriana en Roma y también un doctorado en Genética de la Universidad de Purdue en Indiana. Soy profesor de Biología y Bioética en la Universidad de San Tomás, aquí en Miami, y también director del programa de Bioética en la Universidad de San Tomás. Les digo esto porque siempre conviene saber con quién hablamos, ¿verdad? O sea, todos tenemos opiniones, por supuesto, y respetamos las opiniones de todo el mundo, pero no toda opinión es certera, no toda opinión está basada en datos. Así que les digo con respecto a la enseñanza, a la docencia, pues mi competencia, digamos, académica, los títulos académicos, porque conviene saber que uno habla con cierta competencia en la materia. Entonces, vamos a entrar ya precisamente en la materia de la sexualidad humana. Cuando hablamos de sexualidad humana, tenemos que tener en cuenta que es un tema complicado y delicado, que tiene muchos estratos o capas, ¿verdad? Y hay que ir pelando esas capas y tratar de llegar al centro, a la médula, para ver cómo es que se desarrolla precisamente nuestra sexualidad humana. Y cuando analizamos la situación, vemos que encontramos por lo menos 4 o 5 estratos o capas, digamos, que crecen una sobre la otra o se desarrollan una sobre la otra, comenzando con el nivel genético, después el nivel hormonal, después el nivel de los órganos sexuales, de las glándulas, y después del nacimiento también se añaden, digamos, otras dos capas o estratos de complejidad y de desarrollo, que es también el desarrollo normal de nuestra sexualidad humana, la dimensión psicológica y sociológica de nuestra sexualidad. Y por último, podemos hablar también de una espiritualidad, de una dimensión espiritual de nuestra sexualidad humana. Ok, entonces brevemente quiero decir con esto que nuestra sexualidad, como en el resto de la naturaleza, se determina al momento
de la fertilización, es decir, el nivel genético, que es el mero centro, digamos, la médula de nuestra sexualidad humana, o sea, de nuestra masculinidad o feminidad, se desarrolla o comienza en el momento de la fertilización, es decir, cuando el esperma de nuestro padre fertiliza el óvulo de nuestra madre y nos crea a nosotros, nos genera en esa nueva célula del óvulo fertilizado, que se llama también el cigoto o el cigote. Ahí comienza nuestra sexualidad de varón o mujer, y depende del esperma de nuestro padre. Si el esperma de nuestro padre contiene un cromosoma X o un cromosoma Y o Y, ¿verdad? Y sabemos que las mujeres tienen cromosomas XX, el par de cromosomas sexuales es XX. Por lo tanto, los óvulos femeninos solamente tienen cromosoma X. Cuando es fertilizado por el esperma, depende si es un esperma X o un esperma Y, el que fertiliza para que sea varón o hembra ese nuevo ser que comienza en la fertilización. Entonces, si es un esperma X el que fertiliza el óvulo, pues entonces ese embrioncito va a ser una hembra. Pero si es un esperma Y el que fertiliza el óvulo, entonces va a ser un varoncito. En resumidas cuentas, que nuestra sexualidad viene determinada a nivel genético en el principio, el comienzo. Y esta determinación, digamos, de nuestra sexualidad es necesaria, pero no es suficiente, porque esos cromosomas entonces tienen que expresar, ¿verdad? Expresar en proteínas, en hormonas, que son las hormonas masculinas o femeninas, y esas hormonas son las que van a determinar entonces qué órganos sexuales se van a desarrollar. Si van a ser órganos masculinos, esencialmente los órganos masculinos primarios, los testículos y el desarrollo del pene, o si no, si van a ser órganos femeninos, que es todo el tracto reproductivo femenino, los ovarios, el útero, la vagina. ¿Okay? Así que el nivel hormonal, digamos, es como intermedio para el desarrollo de los órganos sexuales. Y todo esto ocurre, por supuesto, en el estado embriónico, comenzando desde la fertilización, y como a las 12 semanas más o menos, como al tercer mes de embarazo, el primer trimestre, ya los órganos sexuales han sido determinados en órganos sexuales masculinos o femeninos. ¿Sí? Y entonces sigue ese desarrollo de los órganos hasta que nacemos, con lo cual podemos decir que en los primeros 9 meses de nuestra existencia, durante toda la etapa embriónica, pues se desarrollan estos 3 niveles o estratos de nuestra sexualidad humana, comenzando por la determinación de la masculinidad o feminidad a nivel genético con la fertilización, después a través de las hormonas que son producidas por toda una serie de eventos bioquímicos, digamos, en las células embrionarias, se determinan nuestros órganos sexuales, órganos masculinos o femeninos. De tal modo que a los 9 meses cuando nacemos, nacemos como varón o hembra, un bebito o una bebita. Esto es en el curso normal de nuestro desarrollo sexual. Ya se entiende que en esos 9 meses pueden haber anomalías a nivel cromosómico, pueden haber anomalías a nivel hormonal y a nivel del desarrollo de esos órganos sexuales. Pero gracias a Dios esas anomalías son mínimas, de tal modo que la gran mayoría de nosotros cuando nacemos naturalmente varón o hembra según la fertilización, según el esperma que fertilizó al óvulo que nos constituyó a nosotros como seres humanos.
Ahora, con el nacimiento se añaden dos estratos más o una complejidad que es bastante sofisticada, digamos, y que también se va desarrollando gradualmente a través de los años y de las décadas. O sea que este primer desarrollo digamos, a nivel físico-fisiológico, ocurre en los primeros 9 meses de nuestra vida, desde el momento de la fertilización hasta que nacemos, y después con el nacimiento se va a desarrollar la dimensión psicológica y sociológica de nuestra sexualidad, lo que llamamos propiamente el género, cómo nos identificamos como varón o como hembra, gradualmente a través de los años y de las décadas hasta que llegamos a la adultez, ya propiamente como hombre o mujer maduros que somos. Y por último está la dimensión espiritual, la cual lo voy a mencionar en breve. Quiero regresar entonces a estas dos dimensiones, la dimensión psicológica y sociológica, porque podríamos decir en cierta forma que la dimensión psicológica es mi autopercepción de cómo me veo yo mismo como respecto a mi sexualidad, si me veo como varón o como hembra, es decir, si me comporto como hombre o como mujer, en mi masculinidad o mi feminidad. Y el aspecto sociológico es también en cierta forma cómo me ven los demás, como varón o como hembra, ¿verdad? Y cómo me tratan como hombre o me tratan como mujer. Y eso comienza ya desde el nacimiento en adelante. Entonces resulta que los órganos sexuales se tardan también pues más o menos una decena de años para madurar plenamente, Es decir, que cuando nacemos ya con nuestros órganos sexuales como varón o como hembra, pero esos órganos sexuales no están desarrollados todavía. Va a tomar todavía unos 10 años, aproximadamente 10 años, para que esos órganos sexuales puedan producir las células sexuales, que son las células que permiten al ser humano pues reproducirse, igual que en el resto de las especies que se reproducen sexualmente. Es decir, que los testículos tienen que llegar a producir esperma maduro, capaz de fertilizar, y los ovarios tienen que madurar óvulos que sean fertilizados para que entonces el proceso comience de nuevo, el proceso de generación de un nuevo ser humano comience de nuevo. Y entonces, pues claro, a los 10 años todavía uno mentalmente es inmaduro, aunque los órganos sexuales ya básicamente maduran. Entonces viene esta etapa de la adolescencia, donde el niño o la niña, la joven, tiene que lidiar con esa sexualidad y con ese alce de hormonas, digamos, y esa capacidad de reproducirse, pero aún psicológicamente no está listo o lista precisamente para establecer un vínculo duradero entre ellos, entre el varón y la hembra, entre el adolescente y la adolescente, para que lleve a una familia estable, madura, responsable para poder criar a sus hijos. Así que vienen más o menos otros 10 años, digamos, vamos de década en década, como hasta los 20 años, 20 y pico de años, cuando ya esos jóvenes pues son realmente maduros, responsables para poder sostener una familia. Quería decir también que a nivel biológico el cerebro humano no termina de crecer como hasta entre los 20 y 25 años más o menos. O sea que como podríamos decir que los 22, 23 años en promedio ya el cerebro humano ha llegado a su madurez, a su crecimiento, por lo menos a nivel físico, de conectarse todas las neuronas, todas las sinapsis necesarias para que ese cerebro funcione a su máxima capacidad.
Así que después de que los órganos sexuales maduran como a los 10 años más o menos, tienen que pasar más o menos otros 10 años para que el cerebro madure y llegue a su plenitud de capacidad de raciocinio. Por lo tanto, esta etapa de la adolescencia es una etapa crítica y muy importante con respecto a la sexualidad humana. La voy a tocar un poquito más adelante. Eh, pero quería decir que ya desde el nacimiento entonces en adelante hay factores psicológicos y sociológicos que impresionan, digamos, nuestra sexualidad y o nos consolidan en nuestra masculinidad o feminidad, según nacemos varón o hembra, o nos pueden distorsionar y nos pueden desordenar en nuestra orientación sexual fuera de lo que es la heterosexualidad, la atracción natural al sexo opuesto. Con lo cual me lleva a hablar un poquito también sobre el nivel espiritual, es decir, que como gradualmente tomamos conciencia no solamente de que existimos, sino que existimos como hombre o mujer aquí en la tierra, ¿verdad? Como varón o hembra, como niño o niña, pues ese autoconocimiento gradual que existe de estar conscientes de que somos varón o hembra, pues nos habla del nivel espiritual también, porque tomamos conciencia, ¿verdad? Es decir, que en nuestro interior, el interior espiritual, ya nos autoconocemos como hombre o mujer y nos comportamos como tales. Esto es en el desarrollo normal, digamos, de la mayoría de los seres humanos. ¿Y qué pasa? Que a lo largo del tiempo, pues pueden haber anomalías en todas estas capas o estratos, ¿verdad? Pueden haber malformaciones que nos llevan a una cierta desviación sexual de un autoconocimiento desordenado y después de una expresión de nuestra sexualidad humana también desordenada. Y entonces ahí, por supuesto, vienen los problemas sexuales, ¿verdad? Que pueden tener consecuencias grandes o pequeñas, generalmente grandes consecuencias cuando hay desorden en nuestra sexualidad humana. Vamos a pasar entonces al próximo concepto aquí, que es esto precisamente del sexo y del género. Yo lo hablé brevemente, pero quiero decir con esto que el sexo básicamente es nuestra determinación sexual, digamos, a nivel biológico, como estuve hablando, comenzando con el momento de la fertilización, es decir, de los órganos sexuales con los que nacemos y nos criamos a través de la vida, ya sean órganos sexuales masculinos o femeninos, eso nos determina como varón o como hembra. Sin embargo, el género va a ser nuestra autopercepción de mi sexualidad, si me considero varón o hembra, y también la percepción de los demás de cómo me ven, como, si me ven como varón o como hembra, ¿verdad? Como hombre o como mujer. Entonces, el ideal, por supuesto, es que tanto el sexo como el género estén integrados armónicamente, de tal forma que mi género coincide con mi sexo. Es decir, que si nazco como un varón, bebito, pues me porto como hombre, como varón, para el resto de la vida. O si nazco como hembra, como una bebita, ¿verdad? Con los órganos sexuales femeninos, pues entonces me comporto como hembra, como mujer, para el resto de la vida. Desgraciadamente, y esto es lo que llamamos, por supuesto, la heterosexualidad. La heterosexualidad es que el varón se siente naturalmente atraído a la hembra y viceversa, la hembra se siente atraída naturalmente hacia el varón. O sea que a nivel de orientación, a nivel de atracción natural, es hacia el sexo opuesto. Y eso es lo natural y gracias a Dios hasta el día de hoy es la norma para la mayoría, para la gran mayoría de la población humana,
No importa en qué país estemos, la gran mayoría de la población humana, naturalmente los hombres se sienten atraídos hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Y por eso es la norma, es lo normal y es en la gran mayoría de la población. Hasta hoy en día, gracias a Dios, porque así es también el plan de Dios, así nos creó Dios y así quiere Dios que nos desarrollemos y nos comportemos. Desgraciadamente, no siempre se da esta compatibilidad y esta armonía entre el sexo y el género. Y entonces hay personas que empiezan a sentirse, tal vez en la niñez, tal vez en la adolescencia o en la adultez, que están como en el cuerpo equivocado, ¿verdad? Están en el cuerpo equivocado. Es decir, que me encuentro en un cuerpo de varón, pero me siento como mujer, me siento como mujer. Entonces, la consecuencia de ese sentirme como mujer es que me atraen los hombres. Y no es porque sea homosexual, ¿verdad? Ya sea para el hombre o para la mujer, sino es que me siento en el cuerpo equivocado. Entonces ven que es a nivel de sentimientos, de pasiones, ¿no? Y entonces es básicamente a nivel psicológico y a nivel sociológico, no es a nivel fisiológico, físico de mis órganos sexuales. Inclusive mis órganos sexuales pueden funcionar correctamente, ¿eh? Pero me siento que estoy en el cuerpo equivocado. Entonces, eso crea un problema que es lo que se llama la disforia sexual, ¿eh? Disforia de que me siento que estoy en el cuerpo equivocado y puede ser traumatizante para la persona. Y entonces, ¿qué hacer con respecto a esos sentimientos, a esas pasiones que uno siente, a esa orientación que realmente se vuelve una desorientación porque va fuera o en contra de la norma? Ok, podemos ver que hay una serie de influencias o de factores que influyen sobre nuestro desarrollo sexual, no solamente a nivel fisiológico, sino ya después del nacimiento, a nivel psicológico y a nivel sociológico, ¿verdad? Una serie de factores. Comenzando con nuestros padres. Por ejemplo, en la norma, de nuevo, la norma es que cada ser humano tiene necesariamente que tener un padre y una madre, pero puede ser que a lo largo de la vida, desde el nacimiento en adelante o a veces hasta antes del nacimiento, no tengo a ambos padres míos en el hogar criándome. No tengo a mi padre y a mi madre juntos que me críen a través de los años y de las décadas, ¿verdad? Entonces, estas variantes que están existiendo hoy en día de la familia tradicional de una mamá y un papá, sin ahondar mucho, sabemos que existen dificultades y problemas y tragedias, ¿verdad? Y traumas, y todo eso puede traumatizar realmente al niño, a la niña, conforme van creciendo y crearle dudas con respecto a su sexualidad. ¿Eh? Así que las variantes que existen de padres o madres hoy en día pueden y de hecho influyen mucho en el desarrollo psicosexual del ser humano, de esos niños y esas niñas. También cómo me relaciono con mis hermanos o hermanas, si es que tengo hermanas o hermanos, cómo me relaciono con ellos y cómo me tratan ellos o ellas, puede tener una influencia sobre mi desarrollo psicosexual, ya sea positiva o negativa. Es decir, que si nazco como varón y me tratan como varón o no me tratan como varón, etcétera, entre mis hermanos o hermanas, esa influencia también es en los años de formación, en los primeros años formativos en el hogar, digamos, puede tener una influencia sobre mi, cómo me autoconozco, cómo me veo yo mismo, de nuevo, como varón o como hembra.
extendiendo más allá del círculo familiar nuclear, digamos, de padres y hermanos, están también otros familiares y amistades con los cuales me voy relacionando poco a poco, típicamente a través del hogar o otros hogares, otros parientes que uno tiene o amistades que a veces vienen a través de los padres o no. También cómo me tratan esas otras personas en mis años de formación, digamos en los primeros 10 años de mi vida globalmente. Y si hay en este caso también a nivel más dramático algún abuso físico o algún abuso sexual, pues eso va a traumatizar mi desarrollo psicosexual y puede desorientarme gravemente a tal punto que me siento muy descontento, digamos, con mi propia sexualidad a nivel psicológico y social. Puede ser que cuando hay un abuso sexual yo empiece a rechazar mi propio sexo porque inconscientemente puedo considerar que ese abuso vino debido a mi sexualidad precisamente, a mi ser varón o hembra, y entonces a nivel psicológico y a nivel subconsciente puedo empezar a rechazar esa sexualidad mía, con lo cual me va a llevar a una desviación de género y sentirme precisamente que estoy en el cuerpo equivocado. Después entramos esa etapa del colegio, de la influencia de los demás niños y niñas en el colegio, que primero son extraños para mí y poco a poco naturalmente vamos formando amistades porque somos también seres muy sociales. Pero es de entenderse que esos niños y niñas en el colegio, pues no todos vienen de hogares que tienen los mismos valores y principios que tenemos nosotros. Entonces, esos otros valores y principios nos pueden influenciar también según nos relacionamos con otros niños y niñas en el colegio, ¿verdad? Porque no nos vamos a mantener aislados, huraños y sin relacionarnos. Somos seres muy relacionales. Así que también en el colegio pueden haber influencias positivas que reafirman mi sexualidad, mi masculinidad o feminidad, o influencias negativas que me distorsionan mi orientación precisamente en los años formativos. Finalmente está la cultura general que voy a ver en un momento, así que vamos a no hablar de ella en este momento, sino más bien pasar a la etapa de la adolescencia y la preadolescencia, cuando aquí en esta etapa, en estos años formativos, ¿okay? Globalmente, los primeros 20 años de mi vida, hay experimentación sexual, también eso es muy dañino porque se está expresando esa sexualidad humana prematuramente. Y esa relación sexual que existe en los adolescentes, sobre todo a nivel ya íntimo de coito, pero inclusive sin coito, pero cierto nivel, digamos, bastante profundo de intimidad sexual, esa experimentación es muy dañina para el ser humano porque se expresa prematuramente en una relación que es como clandestina, una relación que hay que esconderla en su intimidad, una relación que generalmente no va a llevar a fructificar en una relación estable de cónyuges, de marido y mujer para toda la vida, ¿verdad? Así que esa experimentación, sobre todo a nivel de adolescencia, es sumamente dañina. Bueno, vamos a avanzar por cuestión del tiempo. A nivel social, hay varias influencias muy negativas de la sociedad y ya el eroticismo que se ha comercializado, es decir, que la sexualidad humana se ha comercializado y se usa para vender productos. Un carro tiene que tener sex appeal, por ejemplo, una pasta de diente tiene que tener sex appeal, o sea que el sexo humano se ha comercializado y hay un eroticismo en la sociedad que nos está estimulando continuamente y eso va distorsionando, va
vulgarizando, digamos, nuestra sexualidad humana, que en principio es un don de Dios y algo muy, muy sagrado. También cuando el sexo se toma como entretenimiento, sobre todo con el uso de los anticonceptivos, ya sea mecánicos como el condón o químicos como la pastilla, la píldora, o como el dispositivo intrauterino, cualquier método artificial que se usa de contracepción, de anticonceptivo, pues eso hace que el sexo, la sexualidad humana, caiga en una manipulación mutua, de usar a la otra persona y dejarme usar por la otra persona, básicamente para un entretenimiento, lo cual también es gran daño para la sexualidad humana, porque lo vulgariza y manipula una capacidad humana que en principio es muy poderosa y que se está usando para un entretenimiento. Es decir, podríamos decir para una pareja, hoy vamos a ir al cine o vamos a tener sexo, ¿verdad? Así que esto vulgariza y daña mucho la expresión sexual del ser humano y puede desorientar también cuando se usa el sexo como una forma de entretenimiento. Y también, por supuesto, la industria de la pornografía, que es una industria de billones de dólares, que de nuevo manipula el sexo humano y lo comercializa en esta industria que ya se ha vuelto un problema de adicción, porque ya hay adicción a la pornografía que está dañando muchos matrimonios. En resumen, podemos decir que esto es todo un análisis utilitarista del sexo humano, ¿verdad? De manipular y de usar el sexo humano como un objeto, igual que uso mi automóvil para ir de aquí a allá o uso un tenedor para comer la comida, pues también utilizo el sexo para que me dé esencialmente placer. Y esto es un daño muy grave a lo que es la sexualidad humana, sobre todo según Dios nos creó a su imagen y semejanza, precisamente para generar matrimonios estables de toda la vida en la unión entre el hombre y la mujer como algo sagrado. Por eso es que es uno de los 7 sacramentos, la unión sexual entre el hombre y la mujer, que debe ser precisamente para toda la vida, con el deseo natural de tener hijos. Así que es un rechazo, en resumidas cuentas, de la ley natural. Toda esta manipulación de la sexualidad humana es un rechazo de la ley natural, y la ley natural se entiende como una expresión de la ley de Dios, de la ley divina. Y entonces la ley natural es precisamente la heterosexualidad, que el hombre naturalmente se sienta atraído hacia la mujer y viceversa, y que esa atracción fructifique, digamos, se lleva a cabo en un compromiso profundo en el matrimonio para toda la vida, precisamente. Bueno, entonces podemos concluir que los mejores educadores de los hijos son precisamente los padres, porque son nuestros padres los que nos crearon, y nos crearon precisamente a través de la actividad sexual entre ellos, de la expresión sexual entre ellos, que fue en principio, y deseamos que sea siempre, una expresión de amor íntimo, profundo, exclusivo, es decir, entre ellos dos y más nadie. ¿Ven? Así que cuando el sexo se usa correctamente, digamos, para su función en el ser humano, es una expresión de amor íntima, profunda, madura, responsable, generosa, sacrificial. El amor sacrificial, cuando uno se sacrifica por la otra persona en crear una familia juntos. Y entonces la iglesia está aquí para asistir a los padres en ese papel que tienen ellos de maestros. Y quería decirles entonces que la iglesia les asiste con toda una serie de charlas, por ejemplo, y de programas y de ayuda
específicamente quería darles el recurso del catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Les recomiendo, por favor, que se lo lean. La parte 3, sección 2, que es la parte de los mandamientos, cuando habla en el artículo 6, que es sobre el sexto mandamiento, y el artículo 9 sobre el noveno mandamiento. Les invito a que se lean estos dos artículos del Catecismo de la Iglesia Católica, porque ahí van a encontrar una gran riqueza, un aliciente de cómo vivir nuestra sexualidad ordenadamente. ¿Ok? Y por último, también un sitio web para las personas que se sienten ya adictas a la pornografía, de cómo salirse de esa adicción a la pornografía. El sitio está en inglés, Integrity Restored, una sola palabra, restaurando nuestra integridad, restaurando nuestra integridad, Integrity Restored, una sola palabra. Lo meten en Google y les sale este sitio que ha sido desarrollado por psicólogos, psiquiatras y teólogos católicos para poder salirse de la adicción a la pornografía. Muchas gracias por su atención y les deseo lo mejor de lo mejor en su formación cristiana, en su formación católica, y con todo gusto les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.